Buenos días, familia, Dios les bendiga. Para mí es un gusto en esta mañana poderles saludar, saber que Dios es el que nos llama a una cita, a un encuentro con Él. Así que nos alegramos, me emociona saber que como iglesia, Alianza Hechos de Vida, hoy tenemos una mañana más de devocional. Es nuestro devocional número 27 de estos días de cuarentena, de ayuno y oración. Así que vamos a elevar nuestra oración a Dios, vamos a conectarnos con Él, porque Él es el que nos da vida. Y si Él es el que nos da vida, Él nos sostendrá y nos guardará durante todo este tiempo. Así que démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu presencia en nuestros hogares, por la vida de tu Espíritu Santo sobre nosotros, por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Gracias por tu palabra, porque es el manual, es la que nos aviva, nos levanta, nos sostiene, nos da fortaleza y nos da orientación. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos guarda para no pecar contra ti. Te bendecimos en esta mañana, rogándote tu misericordia en este lugar. Tú eres soberano, tú eres el dueño de todo lo que existe, tú eres el creador, tú eres el gran yo soy, el omnipotente, el omnisciente, y todo lo que tú haces, Señor, es perfecto. Padre, permítenos en esta mañana disfrutar de tu presencia, alinearnos con tu voluntad, estar dispuestos, Señor, a darte todo lo que somos, a entregarte todo lo que tenemos, Señor, para que tu gloria sea manifestada. Oramos por cada hombre y mujer que hoy necesita una palabra tuya para sanarlos, para levantarlos, para animar su espíritu, para levantar su fe, Señor. Oramos por cada familia, cada empresario, cada empresa, cada una de las personas que trabaja independiente, que está en este momento laborando, terminando sus turnos o empezando una labor del día. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, rogándote, Señor, que tomes el control de toda esta circunstancia que está sucediendo a nivel mundial. Bendecimos las naciones, oramos por los amigos, familiares que viven en otros países, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas, y desde aquí declaramos bendición y cuidado sobre sus vidas, que tu Espíritu Santo está sobre ellos y les guarda y les guía, Señor. Bendecimos también, oh Dios, las iglesias y cada una de las personas que te sirve, Señor, en diferentes áreas, en el área social, en la política, en la salud, Señor, en la parte, Dios, del cuidado del adulto mayor, de los niños, Señor. Oramos por los docentes, por los jóvenes que están iniciando hoy sus clases. Los bendecimos en el nombre de Jesús, rogándote que seas tú tomando el control y guardando sus corazones. Que este sea un tiempo para oír tu voz, que tú nos guíes, Señor, por la palabra, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a toda la verdad, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bienvenidos, prepare su Biblia. Hoy vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 12 hay una narración de una situación complicada, difícil, donde se manifestó una libertad sin precedentes. Y vamos a adorar, vamos a exaltar al Señor, declarando que anhelamos de su Espíritu Santo, que anhelamos que Él haga una obra poderosa en nosotros. Así que toma tu vida y ponla delante del Señor. Cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuida. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Declara esta palabra de bendición en tu vida. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite
sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dilo con convicción, que venga el Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidada. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Declara que como paloma Él desciende en esta mañana. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Padre, gracias te damos, Dios. Llama de fuego, Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios, en esta mañana, y permítenos alegrarnos en tu presencia, Dios. Que seas tú moviéndote con libertad, que la gracia y la misericordia de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, Señor. Que nos liberes de toda carga, de todo peso, de toda preocupación, y que nos hagas descansar. Hoy declaramos que somos esa vasija donde tu Espíritu Santo viene a reposar. Derrama tu gloria, Señor, en esta mañana en cada uno de nosotros. Dile: Señor, anhelo tu presencia, y por eso estoy aquí. Por eso mi corazón hoy, Señor, se acerca a ti con gozo, con alegría, declarando que tú traes libertad sin precedentes, declarando que tú eres nuestra libertad, que podemos vivir sin depender de nada más, solo de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que esta mañana nos llena con su gracia y su favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que hemos cantado esta canción que se llama Anhelo conocerte, Espíritu Santo, que es de Luigi Castro, y vamos a leer la versión Reina Valera, en la cual vamos a estar mirando este tema que se llama Libertad sin precedentes. Así que vamos a declarar en el nombre de Jesús que para nosotros, para nuestras vidas, familias y todo lo que tenemos, lo que hacemos, hay libertad sin precedentes. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, si tú lo tienes allí, vamos a mirar este pasaje que nos muestra una escena donde los apóstoles, discípulos, vienen predicando, y tú sabes que la palabra de Dios es la que trae libertad. Es Dios
por su palabra que trae libertad del pecado, de la tentación, de la autosuficiencia, del orgullo, de la idolatría o dependencia de otras cosas que no son Dios. Y la palabra viene liberando, pero se levantan enemigos, pero se levanta una persecución y son apresados. Y Pablo, que está predicando, está siendo llevado a la cárcel, custodiado por 2, 3 contingencias de guardas y con cadenas, pero Dios hace una obra milagrosa. Dios hace una obra para demostrar que su poder es el que trae libertad y que tú y yo podemos permanecer en libertad en la medida en que permanezcamos en la presencia de Dios y que nos rodeemos de personas que puedan orar por nosotros, porque nosotros flaqueamos, a veces menguamos, pero el poder de Dios no disminuye cuando hay una iglesia, una familia, un hombre, una mujer, un individuo que busca la presencia de Dios, que ora. Así que ve conmigo allí en el libro de Hechos capítulo 12, vamos a leer del verso 1 en adelante. Y mira lo que dice la palabra en esta mañana, conforme a lo que está escrito en el libro de los Hechos. Dice Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén. Así que lo primero que podemos ver aquí en este pasaje es que hay enemigos de la libertad. Hay hombres, mujeres, personas, instituciones, modelos de gobierno que son enemigos de la libertad. La palabra de Dios trae libertad, la palabra de Dios trae transformación, trae equidad, solidaridad, equilibrio, ayuda, amor por Dios y por el prójimo. Pero contra esa palabra, contra esa libertad, también se levantan enemigos. Herodes representa ese opositor a la obra que Dios quiere hacer con su pueblo. Así que este hombre está persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo a los apóstoles, porque Jesús ha resucitado y ellos están predicando la palabra en diferentes lugares, trayendo liberación, ya no haciéndolos dependientes de un gobierno, de un dinero, de un vicio, sino trayéndolos a la libertad de Dios. Así que Herodes mata y persigue a la iglesia. Ellos tienen que esconderse y salir hacia otros lugares, pero dice que apresó a Pedro y lo metió a la cárcel y le puso varias guardas. Y es ver que tú y yo tenemos enemigos. No podemos andar por la vida creyendo de que todo es solamente nuestro esfuerzo y nuestros planes, sino que detrás de la vida física hay una vida espiritual, que detrás de la situación espiritual, económica, física que estamos viviendo, relacional, hay un enemigo y él quiere estorbar la libertad con la cual Dios quiere que vivamos. Muchos se creen libres porque pueden hacer lo que quieran con sus vidas, pero no saben que detrás de cada una de esas cosas que creen que porque tienen libertad pueden hacer, están trayendo es cautividad a su vida. Cuando me doy el permiso de consumir una droga, de consumir un alcohol, de permanecer tanto tiempo detrás de una pantalla, de un computador, de un televisor, me estoy volviendo dependiente de eso y cada vez quiero más, igual de un dinero, igual de unas compañías. Y es entender que Dios trae libertad para que nosotros podamos vivir una vida que no sea dependiente de nada más, sino de su palabra. Y cuando su palabra viene, pues trae libertad no solo a la persona, sino a todo su círculo alrededor. Pero Satanás se opone y Herodes es figura de eso. Entonces tú y yo tenemos que tener claro que hay enemigos de la libertad y que tenemos que pararnos firme y estar muy alerta de qué es lo que nos está queriendo atrapar, de qué es lo que nos está queriendo poner yugo o poner esclavitud o ser dependientes de. Así que en esta mañana el Espíritu Santo ha venido para que tú y yo seamos libres y entendamos que tenemos que dar la batalla a esos enemigos de la libertad. Pero lo segundo que aparece en el pasaje, y creo que no es menos importante, es que hay oración de libertad. Ve conmigo al verso 5, dice la palabra: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 5, pero también en el verso 12 dice lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. Así que en esta mañana debemos entender que para rebatir a esos enemigos, para vencer a esos enemigos, la oración es clave. Oración de libertad. La iglesia, mientras Pedro estaba en la cárcel, estaba orando. Y cuando él sale de la manera que Dios lo liberó, y por eso el título Libertad sin precedentes, algo sobrenatural, él los encuentra a ellos orando. Él los encuentra a ellos haciendo intercesión. Y esa es la clave en este tiempo. Por eso estos devocionales, por eso estos tiempos de oración. Por eso tú y yo nos conectamos con Dios. Si es posible, ahora en la madrugada, en la mañana, antes de que vengan las circunstancias del día, antes de que el enemigo nos ponga acechanza, vamos y oramos para que Dios traiga libertad, para que podamos ser libres, porque dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la oración es clave antes, durante y después de la libertad, porque hay enemigos y tú y yo tenemos un arma poderosa en Cristo Jesús, que es la oración, y no podemos cansarnos de orar. Hay ocupaciones, hay que atender familia, hay que atender negocios, hay cansancio a veces, pero la prioridad en nuestra agenda, en nuestro horario, debe ser la oración. Cada uno debe establecer un turno de oración, unas peticiones de oración por las cuales clamar, y por eso como iglesia, como familia, oramos. Por eso motivamos a estos tiempos para que tú y yo desarrollemos el hábito de la oración. Si amamos a alguien, si amamos la familia, si amamos nuestro país, la empresa donde trabajamos o los negocios que hacemos, debemos orar. La oración demuestra fe, pero también demuestra amor por esas personas. Y esta iglesia, estos hombres, estas mujeres amaban a Pedro y sabían que la oración podía causar un cambio, una liberación en su vida. Así que en esta mañana yo te invito a que valoremos los tiempos de oración, a que compartamos este mensaje, que motive a otros en familia, en amigos, en contactos, a que ore, a que reprenda esas obras del enemigo, a que gane la batalla que tiene perdida cuando se separa de la presencia de Dios. Entonces la oración nos hace acercarnos a Dios, conectarnos con Dios, y eso no lo podemos descuidar. Más que el alimento físico, más que el descanso, más que buscar el dinero, el recurso, hay que buscar a Dios, porque Él trae las añadiduras, Él trae libertad y trae bendición a nuestras vidas. Así que lo segundo, después de revisar que hay enemigos, tenemos que hacer oraciones de libertad. Lo tercero, y creo que lo vamos a ver aquí en el verso 6 al 8, es que la presencia de Dios es la que trae libertad. Ya descubrimos los enemigos, ya estamos orando para que Dios traiga libertad, pero ahora es la presencia de Dios la que trae liberación. Y mira lo que dice el verso 6 en adelante, y es clave esta parte, porque dice: y cuando Herodes le iba a sacar, verso 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas le cayeron. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Así que Dios quiere liberarnos, Dios quiere traer libertad a nuestras vidas, que nada nos preocupe, que nada de lo que haga falta nos haga menguar, porque somos libres creyendo que Dios es nuestro sustento, que Él bendecirá, que Él nos bendecirá conforme a sus riquezas en gloria. Así que en esta mañana yo te invito a que tomemos decisiones urgentes, que la presencia de Dios, que la búsqueda de Dios sea la prioridad. Ya elevamos la oración, pero ahora es estar expectante, es estar confiados, es estar seguros que Dios se va a manifestar. Así como el ángel de Jehová se ha manifestado allí en el foso de los leones con Daniel para que no le hicieran daño, así como el ángel de Jehová aparece y destruye ejércitos cuando Josafat o cuando Ezequías no tuvieron ni siquiera que desenvainar una espada para matar al enemigo, sino que Dios los liberó ante ejércitos muy grandes o de los cuales ellos no tenían opción para ganar. Dios derrama su presencia después de que tú y yo oramos. Él se manifiesta, dice que viene un ángel, lo libera de las cadenas, lo saca de la cárcel y le dice: sígueme. Y Pedro es bendecido.
por la oración de otros. Tú y yo somos bendecidos cuando oramos por alguien, pero también cuando tenemos a alguien que ora por nosotros. Y es por eso que la iglesia es necesario. Es por eso que las familias nos unimos alrededor de Dios y de su presencia para unirnos unos a otros, para cubrirnos en oración, para derramar de la oración que guarda a nuestros amigos y los libera. ¿Cuántos de nosotros no tenemos necesidades? Muchas, ¿cierto? Pero también conocemos personas que necesitan ser liberados, que necesitan ser sanados, que necesitan ser bendecidos. Tú y yo tenemos la tarea de orar por ellos, porque la presencia de Dios se manifestará cuando hay alguien que ora, pero principalmente se derramará sobre aquel que confía que Dios es su fortaleza, que confía que Dios es quien lo bendice, que Dios es quien lo sostiene. Así que en esta mañana nosotros tenemos que cobrar ánimo y saber que la presencia de Dios es la que transforma las circunstancias. Una circunstancia de encierro, una circunstancia de estar preso o de estar cautivo, ahora por la presencia de Dios, la manifestación de Dios cambia radicalmente. Y es allí donde tú y yo debemos estar seguros que cualquier circunstancia que pongamos en las manos de Dios será cambiada, será transformada por su poder. Pero tenemos que aprender a perseverar y tenemos que aprender a tener paciencia y esperar en Dios, porque Él actuará, de pronto no de la manera que tú y yo esperamos, pero Él ya tiene la solución, Él ya tiene la salida. Y en el caso de Pedro, se manifestó por su presencia a través de un ángel y le dio libertad. Pero además de traer libertad y además de manifestarse la presencia de Dios, creo también que Dios, por la obediencia, trae libertad. Mira que el ángel lo libera de las cadenas, le quita los yugos, pasan la guardia, pero le dice, sígueme. Y Jesús hoy nos dice, sígueme. En los evangelios esta palabra es muy utilizada, porque Jesús es el modelo y ahora nosotros tenemos que seguirlo. Si alguno de nosotros se ha apartado del camino, tiene que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, quiero seguirte, y que tu fe y mi fe no desmaye, porque Él es el modelo de vida perfecta que Dios envió para que nosotros tuviésemos libertad. Y mira lo que dice el verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera guardia y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Dios ya hizo la obra, Dios ya se manifestó, su presencia ya le dio libertad, pero ahora ¿qué tiene que hacer Pedro? Obedecer. Ahora, ¿qué tiene que hacer Pedro? Seguir las instrucciones del ángel. Así que el ángel le dice, sígueme, le muestra la salida, Dios abre la puerta, pasan sin problema, y ahora que está en el lugar seguro, ahora que ya está fuera de esa esclavitud, fuera de ese cautiverio, el ángel se va. Y ya la tarea es de Pedro seguir conforme a la voluntad de Dios. La tarea tuya, mi tarea, es que Dios va a hacer su parte, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero nosotros, después de recibir la bendición, después de recibir el milagro, después de recibir la unción o la instrucción, tenemos que ser obedientes. Y muchos de nosotros nos quedamos solo en la manifestación de Dios. Dios está haciendo algo a favor nuestro, pero nos olvidamos que nosotros tenemos que permanecer, que tenemos que hacer nuestra parte, que todo no va a caer del cielo, que Dios va a dar la guía, la orientación, va a hacer el milagro, pero tú y yo tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir obedeciendo, tenemos que seguir administrando bien nuestro tiempo, nuestros recursos, las relaciones, el autocuidado personal. Tú y yo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Él lo dice en su palabra. Él nos bendice para hacer bendición. Él nos reconcilia con Él para ser reconciliadores de los hombres con Dios. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Y eso nos debe cobrar ánimo, porque Dios nos da un privilegio. Y es el privilegio de seguirle y servirle. Y en esta mañana vamos a orar al final para que Dios avive el fuego del don de Dios que hay en nosotros y que seamos esos hombres, esas mujeres obedientes, que el Espíritu Santo viene, que la presencia de Dios viene, nos libera para caminar en obediencia a la palabra. Y eso es una bendición, porque tal cual Jesús marcó la historia de la humanidad, tú y yo podemos marcar la historia de miles o muchas familias, personas, amigos, vecinos, y aún la propia, un cambio transformacional, un cambio que va a tener un precedente eterno. Dios
quiere que tú y yo seamos instrumentos de su amor, que tú y yo podamos participar de la obra liberadora que Él está haciendo, ya no solamente en oración, ya no solamente identificando un enemigo, ya no solamente viendo el poder de Dios y su presencia, sino ahora siendo actores activos, siendo hombres y mujeres de acción, de acciones concretas que se movilizan conforme a la palabra de Dios, y el poder de Dios se va a seguir manifestando no solamente en tu situación o en mi situación, sino alrededor de nosotros. Y esta es clave, la obediencia que trae libertad. Pero además de haber obediencia que trae libertad, también podemos ver allí que hay un reconocimiento de la fuente de libertad, porque es que muchos de nosotros, como Dios nos usa o puede manifestarse a través de nuestras vidas de muchas formas, nos queremos quedar con el reconocimiento, nos queremos quedar con la gloria a Dios. Y conozco muchos hombres y mujeres que Dios los ha usado, pero se han desviado queriendo ser reconocidos ellos y olvidándose que detrás de toda esa obra está Dios, su presencia y su poder. Y mira lo que dice el verso 11 en adelante. Entonces Pedro, volviendo en sí, porque él creía que era un sueño, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ese es el verso 11. Pero mira lo que dice el 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced esto a Jacobo haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Así que Pedro en este momento está reconociendo que no fue la oración, porque es un modelo o es una motivación, no fue solamente él que confiaba en Dios y obedeció, sino que fue la presencia de Dios. Y en el 17 ya le está contando a los que lo encuentran o a los que le abren la puerta para que ellos sepan quién fue que lo liberó. Y tú y yo tenemos que dar testimonio, tenemos que reconocer quién es la fuente de libertad. Así que no es el autocuidado, la autosuficiencia, el pensamiento positivo, que es lo que muchos hacen y dicen, pero asimismo, con ese pensamiento positivo, fenecen, caducan cuando vienen pensamientos negativos y los lleva a la ruina, a la muerte, al suicidio, a la separación, a la dependencia de alguna droga o de alguna persona. Tenemos que entender que el ser humano es limitado y que nada se le sale de las manos de Dios. Así que Dios, que es omnipotente, que es omnipresente, está esperando que tú y yo le demos el reconocimiento. Que cuando tengamos nuestra libertad, que cuando tengamos la bendición que estamos clamando y que en su momento recibiremos de parte de Dios, le contemos a otros quién fue la fuente de esa bendición, quién fue la fuente de esa liberación. Pedro estaba en la cárcel y no podía hacer nada para salir, una condición muy difícil, muy complicada. Tú y yo podemos pasar por condiciones así, como lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, pero es Dios el que nos va a liberar, es Dios el que nos va a guardar, es Dios el que va a abrir las puertas, el que va a quitar las cadenas, el que va a romper las entradas para que salgamos libres. Así que si hay alguien en casa que está sufriendo con una enfermedad, o que hay un hijo o una hija que ha caído en algún vicio o en alguna costumbre equivocada, si hay una relación desquebrajada en familia, o si hay una necesidad grande, o estamos de pronto preocupados porque nuestra empresa necesita ciertos insumos o condiciones económicas, cree que Dios es la fuente y reconozcamos y contémosle a otro que Dios va a hacer algo, que Él tiene el poder y que nosotros somos solamente espectadores de su manifestación. Así que la obediencia va acompañada de un reconocimiento, que todos sepan quién fue que hizo la obra. Y Jesús cuando resucitó a Lázaro, Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, Jesús cuando multiplicó los peces y los panes, siempre decía: porque mi Padre fue el que lo hizo, porque en la presencia de mi Padre fue que oré y ahora me recompensa en público. Y tú y yo en esta mañana tenemos esa oportunidad. Aquí en el secreto, cada uno en su casa o en el lugar donde te encuentras, vamos a orar y vamos a creer que Dios va a actuar. Pero cuando Él obre, cuando Él se manifieste, cuando Él manifieste su gloria, tú y yo tenemos que dar el reconocimiento a Él. Los créditos son para Él, el reconocimiento es para Él, y nosotros solamente somos instrumentos, nosotros solamente somos vasijas donde Él ha venido a derramarse. Pero no solamente hay un reconocimiento, ya sabemos que hay un enemigo que se vence en oración, que es la presencia de Dios la que trae libertad, que hay que obedecer a las instrucciones de Dios para tener esa libertad y permanecer en ella, que hay que reconocer que es Él el autor y consumador de nuestra fe. Pero quiero terminar con esta parte
y dice este punto que hay unos resultados de la libertad. Quiero que vayas conmigo al verso 18, porque a los enemigos de la libertad tuvieron consecuencias, pero los que Dios usó para la libertad, o que fueron fuente o camino o instrumento de libertad, Dios también lo respaldó. Y ahí vemos las dos caras de la moneda. Si nos hacemos enemigos de la libertad, que es promover acciones erradas o estorbar para el obrar de Dios, vamos a tener consecuencias, o van a tener consecuencias ese tipo de enemigos. Pero también los que promueven la palabra de Dios, los que le sirven a Dios, los que buscamos a Dios y queremos hacer su voluntad, también tendremos unos beneficios o seremos respaldados. Verso 18 dice así, del capítulo 12 de Hechos. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, sobre qué había sido de Pedro, pues porque la cárcel estaba vacía. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Así que como conclusión, yo quiero que sepamos que hay un resultado. Cuando tú y yo somos precursores de libertad, proclamadores de la palabra o testigos de lo que Dios hace con nuestra forma de vivir, vamos a tener unos beneficios, unos resultados. Y es lo que dice el verso 24. Dios respaldó la obra y dice que la palabra se extendía y se multiplicaba. Eso que quiso Herodes detener, eso que quiso Herodes matar, eso que quiso Herodes guardar, Dios ahora lo extiende y lo multiplica por su poder. Pero aquel Herodes y aquellos guardas que fueron los opositores a la libertad tuvieron consecuencias. Dice que Herodes mandó a matar a todos los guardas que dejaron escapar a Pedro. Pero mira que ellos no tenían la culpa porque fue algo sobrenatural. Nadie puede detener algo de lo que Dios va a hacer. Y segundo, el mismo Herodes muere herido por el ángel de Jehová y comido por gusanos. Así que tú y yo tenemos que revisar si estamos siendo promotores de la libertad de Dios, de la palabra, de la obediencia a Dios, del servicio a Dios, del amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y tenemos que cuidarnos y prevenir de ser parte de la obra de Dios y no obstáculo a la obra de Dios. Hay padres de familia, madres de familia, amigos, vecinos que se enteran que su hijo familiar se está acercando a Dios y empiezan a ponerle barreras, empiezan a ponerle peros y quieren estorbar. Pero cuando tú y yo tenemos la libertad de Dios, tenemos que cuidarla y ver cómo Dios nos va a usar para lo que dice el verso 24, para que la palabra del Señor se extienda y se multiplique. Porque cada vez que hay un hombre y una mujer que sirve a Dios, en su entorno hay impacto, en su entorno hay transformación. Y vemos la historia de muchos que en la historia humana lo han hecho. Martin Luther King estuvo sirviendo allí a las comunidades negras en Estados Unidos y sirvió a Dios y fue precursor de la libertad de la esclavitud. También la Madre Teresa de Calcuta, sirviéndole a Dios, ayudó a los pobres, a los desvalidos y pudo servir, y hoy todavía existe esa obra solidaria y de ayuda. Así que independientemente de tu condición, de tu profesión, de tu estatus social, de tu momento actual de vida, ven a la presencia de Dios, ora a Dios, quita a todo enemigo, pídele a Él que se manifieste su presencia, obedezcamos su palabra y démosle el reconocimiento que Él se merece. Y veremos cómo Dios nos usa para servicio de nuestro alrededor, para que su palabra sea extendida. Así que esta mañana vamos a orar, agradeciéndole a Dios por este privilegio que nos da. Tú y yo somos privilegiados de tenerlo a Él, pero hay miles de millones que necesitan conocer al dador de la libertad, al gran yo soy, al todopoderoso, y Él nos va a usar con nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras habilidades, para que hasta lo último de la tierra
otros puedan llegar y nosotros seamos parte de esa obra. Vamos a orar para que Dios liberte a aquellos que hoy están cautivos de múltiples circunstancias que detienen el obrar de Dios en sus vidas. Así que agradezcámosle a Dios que somos parte y somos beneficiados por servirle a la libertad. Y vamos a orar que Dios nos guarde de ser opositores y que Dios guarde a muchos que se han querido poner a la obra de Dios y han terminado mal por haber ido en contra de Dios. Oremos y démosle este día en las manos del Rey. Padre, gracias porque tú nos has hablado, Señor. Este capítulo 12 del libro de los Hechos nos demuestra que tú traes libertad sin precedentes. Ante circunstancias desfavorables es tu presencia la que manifiesta y nos libera, Señor. Padre, gracias porque nos muestras que hay enemigos y tenemos que estar alertas, tenemos que prepararnos, revisar qué hay a nuestro alrededor que está tentando contra la presencia tuya o la liberación que tú nos has dado, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos sido parte de este enemigo, de este obstáculo que no deja que otros avancen, o por nuestras propias decisiones hemos estorbado tu obrar. Señor, oramos en esta mañana para que seas tú liberándonos, para que seas tú, Señor, sacándonos de cualquier cosa oculta que nos estorba, Señor. Oramos por aquellas familias que tienen jóvenes, niños, adultos, Señor, que están atados a cualquier vicio, a cualquier dependencia. Rogamos que tú quebrantes, Señor, toda cadena en el nombre de Jesús, que haya libertad, Dios, que podamos sentir tu presencia, Señor, que tú vengas a reinar, que tú te manifiestes allí, Señor, en las necesidades de cada hogar, en las relaciones, Señor. Quita toda mala costumbre, quita, Señor, toda contienda, toda pelea que se levanta en medio de los hogares, Señor. Trae libertad económica a las familias, a los independientes, a los solteros, Señor. Trae libertad económica a las empresas, al país, Señor. Danos sabiduría para administrar los recursos y que tu mano de poder se deje ver como se vio el ángel allí en la cárcel, Señor. Padre, oramos para que se quebrante todo lo que quiera estorbar, todo yugo de opresión, toda mentira del diablo, todo desánimo, desaliento, pereza, todo aquello que trae, Señor, tristeza y dolor. Quítalo, por favor. Guárdanos de toda amenaza, guárdanos de todo daño y permite una cobertura espiritual sobre nosotros y sobre aquellas personas que están a nuestro alrededor. Oramos, Señor, para que tú guardes a los servidores públicos, los que están ahí en la salud, los que están ahí, Señor, en el orden público, que seas tú guardando a los que son administrativos, los que llevan, Señor, las provisiones a cada uno de los supermercados, los que están en el campo, Señor, los que te sirven allí en la logística, en los domicilios, en el transporte. Guárdalos, mi Rey, que no haya nada que los detenga, sino que tú seas su guía y su fortaleza. Oramos también, Señor, para que podamos contarle a otros que en ti está nuestra confianza, que seamos agentes de cambio, que por nuestra forma de vivir, que por nuestra obediencia a la palabra, mostremos que hay un Jesús que ama a través de sus hijos, que ama a través de su iglesia. Gracias, Dios, porque tú nos liberaste para ser agentes de liberación, Señor. Gracias porque tú quieres usarnos de una manera poderosa. Derrama hoy esa unción, derrama hoy esa confianza, y que en oración, pero también en acción, podamos ver los milagros, podamos ver la liberación, y que en nombre de Jesús, Señor, se liberan los recursos y somos bendecidos para la gloria de Dios. Y oramos, Señor, para que tú quebrantes toda oposición, para que así como sucedió con Herodes y sus guardas, Señor, quites todo lo que nos estorba, desarraigues de nuestro corazón toda mala costumbre, todo mal vicio, Señor, en el nombre de Jesús. Y danos, Señor, ese respaldo que le diste a Pedro, a su iglesia, a los que estaban encerrados orando, Señor, que tu palabra siga corriendo. Usa estas redes, usa, Señor, estos contactos. Llévanos, Señor, a los grupos de WhatsApp, llévanos, Señor, a los extremos de la tierra, porque tu palabra es la que libera, tu presencia es la que trae sanidad y restauración. Gracias, porque se multiplicarán los discípulos, porque creceremos como familia, porque creceremos como iglesia y veremos, Señor, tu respaldo, Dios. Y ahora oramos por aquel que está enfermo, por aquel que está abatido, por aquel que necesita un recurso. Padre, mira su vida, mira su corazón, derrama hoy, Señor, esa bendición. Oramos, como dice tu palabra, para ver tu manifestación gloriosa, Señor, y que al recibir ese milagro, Señor, podamos dar testimonio, que otros se animen a creerte y a buscarte por la gloria tuya y porque tú eres fiel para con tus hijos. Gracias
porque tú tienes lo mejor para nosotros, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Para la gloria tuya oramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Así que gracias damos a Dios en esta mañana, porque tú y yo vamos a compartir este mensaje. Estamos haciendo también jornada de oración todos los días, 6 de la mañana, en estos devocionales, y que tus peticiones puedan llegar por medio de los comentarios o el grupo de WhatsApp, o hay un número telefónico en la página de Facebook de la iglesia, para que nos unamos en oración, porque cuando hay un pueblo, una familia, una iglesia que ora, Dios se manifiesta y traerá libertad sin precedentes ante cualquier circunstancia difícil. Dios te bendiga, feliz día y gózate en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza.